Estamos acá. Un placer una vez más acompañarlos este viernes. Hoy con un invitado muy especial en territorio urbano, la Escuela de Literatura del municipio de Mosquera. Estamos con William Hernández, un personaje absoluto. Quiero decir con esto que vamos a aprender un montón esta tarde porque vamos a hablar de juegos de rol. Vamos a hablar de literatura. William Hernández es docente de ciencias sociales, también es ingeniero, entonces creo que es muy difícil no poder entregarle toda nuestra confianza para que nos enseñe alrededor de estos temas. ¿Cómo estás, William? Muy bien, muy bien. Aquí, digamos, un gusto conversar de esto con ustedes. Y gracias, Giovanni, por la invitación. No, por favor, el espacio es tuyo. Además, tú has tenido también una relación muy estrecha con el municipio de Mosquera, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese momento en el que estuviste ahí con nosotros en Mosquera. Pues digamos que Mosquera es mi cuna, ¿sí? Es mi hogar de toda la vida y también Funza, es decir, uno no puede ser mosqueruno sin ser funzano un poco, ¿sí? Estamos ligados. Y de alguna u otra manera, digamos, hacia el final de la carrera, me contacté con la gente de lo que en ese momento era Mosquera Joven, hoy la Dirección de Juventud, y empezamos a desarrollar muchos proyectos y muchos procesos. Por ejemplo, con Juan Ospina, con Valentina Fajardo, con Franklin, que es el director, empezamos a hacer trabajo social. O sea, yo he sido activista media vida. Entonces, digamos que con ellos encontré como el equipo para trabajar en Mosquera cosas que nos interesaban, que era la construcción de tejido social, la construcción de comunidad y demás. Y pues digamos que trabajando con juventudes se ha abierto el espacio para hacer todas las cosas que hemos querido, incluyendo estos temas, digamos, un poco más de hobby, de ocio, como los juegos de rol, el anime y ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero pues se ha dado el espacio, se ha dado muy bien. Ok, perfecto. Bueno, ya que tú mismo tocaste el tema media vida haciendo activismo y creo que la otra media vida también dedicado al juego y a la afición por los juegos de rol, ¿no? Sí, pues digamos que esto fue como de época de universidad, es más un hobby, pero es un hobby interesante, digamos que es un hobby que permite cosas. Entonces, si bien no soy el mayor experto, sí tengo mucho tiempo jugando y tengo un gusto muy profundo por este tipo de cosas y por lo que permite construir. Ahí va. Bueno, hay una creencia que es muy recurrente y creo que para nada es equivocada, y es que las personas que son aficionadas a los juegos de rol, las personas que están metidas en este universo, son muy buenos lectores. ¿Qué de cierto hay en esto? Bueno, eso es cierto, pero de una manera, digamos, parcial. O sea, no necesariamente hay que ser un buen lector. ¿Qué es lo que pasa? El juego de rol en general requiere poner tu imaginación a funcionar, ¿sí? Tu cabeza, pero también digamos que se construye como un mundo colectivo. Entonces, ¿qué requiere eso? Capital cultural, ¿sí? En últimas, lo que tú pones cuando entras a un juego de rol, de alguna manera es a circular los capitales culturales. Digamos que principalmente del máster, que es el que dirige la partida, el que guía como la narración, pero, a ver, si tú vas a hablar, por ejemplo, de un mundo futurista, en el espacio de tecnología, lo ideal es que la persona que lo está narrando sepa de física, sepa de tecnología, sepa de ese tipo de temas de armamento. Si tú vas a hacer una narración medieval, ¿sí? Entonces tú tienes que saber elementos de la historia medieval porque si no, no tendría mucho sentido lo que estás narrando. Entonces, el capital cultural se pone ahí en juego. Ahora, hay campañas de rol que vienen directamente en la literatura, ¿sí? Es decir, la base, digamos que el más icónico de todos los juegos de rol, que es Dungeons and Dragons, está muy ligado a toda la obra de Tolkien. ¿Sí? Es muy común que la gente que juega Dungeons and Dragons haya leído todas estas narrativas, pues Tolkien, el Silmarillion y muchas cosas como de mitologías de esa zona irlandesa, etcétera, etcétera. Y digamos muchas obras de gente que se ha dedicado como a temas de fantasía y demás. Claro, hay una relación también muy estrecha con los contadores de cuentos, ¿no?
si tú ya que mencionas esto alrededor del Señor de los Anillos y de la obra tal vez de Tolkien, siempre hay como pequeños universos que se están desarrollando ahí paralelamente a la hora de jugar, ¿verdad? Sí, a ver, es que el juego, el rol en sentido estricto es contar un cuento, ¿eh? Es narrar una historia. Con un plus muy interesante y es que es una historia co-creada, ¿sí? O sea, no es simplemente yo me pongo a decirte a ti una historia, sino que en esa historia tú actúas, tú intervienes, ¿sí? Como jugador. Tú le das forma y tus acciones son libres, pero en realidad es una narrativa múltiple, es una historia, es un cuento. Ok, cuéntanos cómo, William, entras a este universo. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a los juegos de rol? Bueno, yo estaba estudiando ingeniería industrial en la Universidad Distrital. Por ahí cerca tenía, digamos, como mi negocio y pues digamos que mis días eran estar allá entre trabajo y estudio. Esto es Y en la llegamos, Macarena, ¿verdad? no, la Facultad de Ingenierías es en la Ah, 40, cerca de la Javeriana. ok, ok, sí, 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 sobre la séptima. Sí, 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 ahí sobre la séptima. Lo que pasa es que la Distri tiene la particularidad de que está atomizada, está regada por la ciudad. ¿Sí? Pero bueno, ahí, digamos, llegaron un par de amigos también de ingeniería que sabían jugar, ¿sí? Y pues como yo tenía el espacio del negocio, me dijeron, pues podemos jugar acá y pues me invitaron. A mí me ha dado curiosidad alguna vez que vi por ahí gente con los dados y narrando y le puse, digamos, como que uno escucha y le dice, uy, esto está como interesante, quién sabe qué tan, se siente raro, pero pues puede ser divertido, pero nada más. Cuando ellos me comentaron, pues yo les di el espacio y pues me empecé a jugar porque pues estaba ahí. Y no, fue muy interesante. Digamos que ellos eran amigos cercanos y pues empezamos a jugar, digamos, con cierta periodicidad ahí en el local. Y nada, digamos que se quedó la afición conmigo. Ok, para todos los juegos, digamos, de rol, y hay muchas personas que no están al tanto puntualmente de cómo se juega. ¿Nos puedes dar un ejemplo alrededor de cómo es la puesta en escena, cómo se construye un personaje, cómo es el tema de la distribución de esas narrativas, como las decías? Bueno, eh, hay una, digamos, unas ideas sobre el sistema de regla que nos queda más o menos fácil asimilar, que es por los videojuegos. Porque realmente los videojuegos vienen de los juegos de rol, ¿sí? Especialmente los RPGs, los juegos de rol. O sea, todo este vocabulario de hit points, de armadura, de todo este tipo de cosas, de puntos de daño, todo eso es, pues, digamos, trasladar a lo digital lo que ya tenía el juego de rol. El juego de rol, como todo juego, tiene una matemática, es decir, todos los juegos necesitan tener un sistema de contabilidad. ¿Sí? O sea, un fútbol sin goles no tendría mucho sentido. ¿Sí? Y así cada juego tiene, digamos, como sus reglas de cómo se cuentan puntos, de cómo se cuentan aciertos, de qué hay que hacer, de cuáles son los límites. Entonces, los juegos de rol son muchísimos y los juegos de rol tienen sistemas de reglas. Eh, digamos que el más común, el más conocido es el de Dungeons and Dragons, que tiene, digamos, no sé, este dado, no sé si lo ven, que es el icónico dado de 20 caras, que tiene dados digamos, de muchas caras, para mediar como ese sistema de contabilidad, o sea, de cuándo pego, de cuánto daño hago, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso ya depende del juego de rol que escojan. Hay juegos de rol con más reglas, otros con menos reglas. ¿Sí? Hay para gustos, colores. ¿Sí? Simplemente es una interfaz. O sea, es un sistema de reglas. Lo otro que se necesita es un grupo de personas. ¿Quién narra la historia? El Master, el Dungeon Master. Es el Dungeon Master el que va a crear como la historia y la interacción por todos los elementos del mundo. Si yo soy el Dungeon Master y yo quiero hacer una historia medieval, yo soy el que tiene la historia en la cabeza. ¿Sí? Sé qué va a pasar, sé qué personajes hay, sé cuál es la narrativa de la historia. Y digamos que de alguna u otra manera yo voy a interactuar por todos los demás personajes. Si yo soy el máster, yo actuaría, por ejemplo, por el tendero. Tú llegas a comprar algo, entonces yo te digo lo que te diría el tendero, cuánto cuesta, si hay, si no hay, etcétera. Y un grupo de jugadores que son los protagonistas de esa historia. Cada jugador que necesita, usualmente se usan unas hojas de personaje
donde tiene las estadísticas del personaje, tal cual como un videojuego, ¿sí? Donde dice, bueno, este personaje es de tal raza, de tal clase, digamos un humano que es un guerrero, que tiene tantos años y que tiene tales habilidades, ¿sí? Tantos puntos de vida, entonces si pierde los puntos de vida muere. Es realmente la mecánica básica es muy sencilla, ¿sí? ¿Qué es lo único, digamos, complejo de obtener ahí? Pues usualmente se requiere que alguien se le mida a narrar una historia, a crear una historia para que los demás entren en ella, ¿sí? Ahí para allá yo creo que casi que todo es negociable, ¿sí? Yo he llegado a jugar partidas donde ni siquiera utilizamos los dados, sino simplemente es una narrativa a punta de lógica, pues, de alguna manera, dentro del mundo, ¿no? Cada mundo tiene su lógica. Es decir, en una campaña fantástica medieval va a ser muy probable que te encuentres un dragón, digamos, mucho más probable que te encuentres un celular. ¿Sí? No tendría sentido que hubiese algo así en un mundo de estos. Ok. Te quería preguntar a propósito del tiempo de duración. ¿Cuánto tiempo puede durar una buena partida de Calabozos y Dragones, por ejemplo? Bueno, digamos que la duración es muy variable. Suele ser un juego que tiene una duración larga, ¿sí? Aunque hay campañas que duran muy poquito. Es decir, hay cosas que puedes hacer una campaña en 2, 3 horas. Digamos una historia corta, ¿sí? Con un objetivo puntual y la haces y ya tienes una misión, ¿sí? A lo película, digamos, reúnen un grupo de personas con habilidades y les encargan una misión. Eso puede ser, digamos, rápido. Hay campañas que pueden durar años, ¿sí? Obviamente, uno esto no lo juega todos los días, sino, por ejemplo, nosotros tenemos una campaña con unos amigos de Mosquera, y llevamos años jugándola, pero pues, nos vemos, digamos, en vacaciones, cuando estamos libres de la universidad unos y otros, digamos, con menos trabajo, entonces un par de fines de semana, final de año, y cosas así. La variación es muy larga. Obviamente también depende de lo que se quiera jugar. Hay campañas prediseñadas y hay campañas, digamos, que tú te puedes inventar. Entonces, cada campaña, digamos, tiene su duración. Eso sí depende de la paciencia del grupo y pues de que les guste seguir jugando. No, eso es muy interesante que mencionas porque tiene, digamos que mucha correlación con la novela, ¿no? Con lo novelístico, porque finalmente uno pone un punto aparte como escritor, como novelista, pone un punto aparte, pero eso quiere decir que se acabó el libro, pero la historia se puede seguir desdoblando, ¿no? Como que no hay un final, es absolutamente infinita la campaña, puede ser, o en qué momento ya se puede terminar. Y ya tenemos una pregunta, ya la vamos a hacer. Si no, la campaña suele ser finita, en el sentido de que, digamos, cuando tú tienes un mundo, tú creas una narrativa que tiene un objetivo. ¿Sí? Es decir, como en una, es que realmente es una obra literaria, ¿sí? Y obviamente debe tener un desenlace, o sea, como el objetivo de los personajes. Los personajes no están ahí solo por estar, sino que por lo general ellos buscan desarrollar sus objetivos. Si la campaña es vencer, digamos, un enemigo o encontrar, digamos, la campaña que nosotros tenemos es un mundo medieval donde, pues, sin asustarnos ahorita en épocas de coronavirus, todo el mundo tiene como una enfermedad que está matándolo poco a poco. ¿Sí? De alguna u otra manera el desenlace de la campaña debe ser encontrar el porqué de la enfermedad y la cura, ¿sí? Ese debería ser el desenlace de la campaña. Sin embargo, hay muchas subtramas y de eso pueden salir otras cosas. También es cierto que incluso hay obras literarias que se convierten en campañas de rol como basándose en la lógica y en la narración misma de la novela y se convierte en otra campaña jugable. No sé, te pongo un ejemplo. En Dungeons and Dragons hay un plano que se llama Ravenloft. Ravenloft es un collage de todas las historias de terror. ¿Sí? Digamos que hacen como una historia a partir de unir las historias de terror. Y cada uno de estos monstruos legendarios, Drácula, Frankenstein, digamos el Lich, ellos son como los señores de uno de esos reinos. Entonces ahí puedes jugar y hay mil historias que se pueden hacer, incluso sin verlos a ellos, sino en un mundo donde ellos son como los que mandan. Entonces, digamos que eso depende. Sí tiene un objetivo en general, cada campaña tiene un objetivo, pero
ahí está la magia de Dungeons and Dragons. Se puede hacer lo que quieras y realmente cada personaje llega con su idea y pone su objetivo. ¿Sí? Tú puedes entrar con un guerrero y tu idea es, no sé, armar tu propia fortaleza o salvar X reino o fundar una orden. Entonces ahí se convierte en otra narrativa que tú le agregas a la campaña que ya estaba. Claro, son como diferentes caminos que pueden llegar también al mismo lugar. Te quería preguntar, acá tenemos Sara Lucía Cantillo, nos pregunta, y me parece muy interesante el tema de la creación de un personaje, porque la literatura, la cuentística, la novelística, como ya lo hemos mencionado, pues versa mucho alrededor de eso, hace investigaciones y prácticamente concentra metodologías para gestar un personaje creíble, ¿no? Y Sara Lucía Cantillo nos pregunta, ¿quién crea esas habilidades que tienen los personajes? ¿O es el jugador el que las decide? O ahora que nos estabas comentando a propósito de un personaje específico, ya vienen preestablecidos, digamos, para con el juego. ¿Cómo funciona todo este tema de la creación de un personaje? Bueno, la creación de un personaje puede tener opciones, digamos, miles de opciones. ¿Cuál es el asunto? Cada tipo de rol, porque hay muchas campañas diferentes, puede tener sus propias reglas. Para eso sirven, digamos, los libros. Los juegos de rol tienen libros. No es obligatorio leérselos, pero sí dan un marco de posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos libros se describen las diferentes opciones que tiene el personaje. ¿Sí? Entonces, hay un libro general que tiene como las básicas de cada personaje y de cada clase, pero también hay libros específicos. O sea, si tú quieres ver, vas a poder leer todo lo que quieras. Entonces, por ejemplo, te dan la opción de escoger la raza del personaje. Entonces puede ser un humano, un elfo, un orco, Un hobbit. un enano, entendiendo también que esas clases tienen unas características diferenciadoras. Entonces, por ejemplo, un orco tendría un poco más de fuerza. ¿Sí? Ah, ok. Una personalidad. No es lo mismo la personalidad que se espera de un enano, la personalidad que se espera de un elfo. ¿Sí? Por eso te digo que esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la obra de Tolkien y demás. Y a partir de eso, también hay unas clases. ¿Sí? Entonces, están los guerreros, están los magos, están los sacerdotes. Hay muchas combinaciones intermedias. Por ejemplo, el paladín, que es un tipo de guerrero que pues, es dedicado a una fe y al bien. Y cada uno de ellos tiene las habilidades. Entonces, tú vas escogiendo qué quieres ser, cómo quieres armar tu personaje. ¿Sí? Obviamente la historia, las características de la personalidad, todo eso lo aporta el jugador, pero hay una serie de reglas básicas. Eso depende de esas elecciones, de raza, de clase, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué habilidades tienes? Depende de lo que escogiste. Y los libros lo que te aportan es opciones de habilidades. ¿Sí? Digamos, hay un ladrón y en un libro le dan la pericia de disfrazarse. Entonces, si él adquiere esa pericia, se supone que es muy bueno disfrazándose y es muy difícil de detectar que está disfrazado de alguien. Eso, digamos, para el caso de Dungeons Dragons, pero hay muchos juegos de rol diferentes. Digamos, recuerdo uno que se llama Shadowrun, que es futurista, y las clases son diferentes. Digamos, hay una clase que es como el hacker, un personaje que entra como en la Matrix y puede modificar todos los temas de programación y hackear y sí, es otro plano, digamos, donde puede pelear y todo. Ahí está el conductor, que es como un personaje que maneja drones y demás. Hay, digamos, como un guerrero cibernético, que es un guerrero pues muy fuerte porque además tiene un montón de implantes tecnológicos para aumentarle su poder. Eso depende. Ahora, lo otro, lo bueno de Dungeons and Dragons es que también lo puedes llegar a negociar. ¿Eh? Es decir, yo soy un mago, pero quiero tener X habilidad que no aparece en el libro, pero me parece, me gustaría y tiene lógica. Ahí es donde entra el máster a decir si tiene sentido, si se puede o no se puede, o ya se desfasa de la lógica del juego, ¿sí? O se ajusta. Pero en principio para eso sirven los libros y uno va desarrollando el personaje a medida que va jugando. Bueno, ¿utilizas los juegos de rol para hacer explicaciones en tus clases de ciencias sociales? ¿Te sirven, digamos, para despertar alguna habilidad en los estudiantes? Y te lo pregunto porque ahora estábamos hablando también de los personajes, de los tipos de personajes que tiene una sociedad.
y los tipos de personaje que tiene una sociedad generalmente están sometidos a una jerarquía. Entonces es diferente un sacerdote y un mago que pueden estar en lo mismo, digamos, a un guerrero. Entonces también es una forma de hacer sociología e incluso historia. ¿Te sirve pedagógicamente? Sí, pero tiene una limitación muy grande. Lo que pasa es que el juego de rol en principio es interactivo. ¿Sí? Entonces, entre más grande el grupo, más difícil es de manejar. O sea, lo ideal es que sea un grupo de unas 5 o 6 personas, porque si no, la acción de cada uno, mientras tú vuelves a tener una acción, si no hacen la acción conjunta, se convierte en una cosa muy demorada. ¿Sí? Es decir, llegan a una ciudad y cada quien se va por su lado. Pues a mí me toca mirar qué hace cada quien, pero se Claro. convierte en algo muy lento. ¿Cuál es el problema de esto? Que los tiempos de la cátedra en un colegio colombiano con la cantidad de estudiantes que hay no dan para dedicar tanto tiempo a lo individual. ¿Sí? La clase se va en menos de nada. Sí sirve mucho. De hecho, he hecho como ejercicios basados en los juegos de rol, particularmente, por ejemplo, alguna vez para explicar el sistema feudal en la Edad Media. Entonces los convertí en feudales que tenían su ejército y su castillo y ta, ta, ta. Hicimos una dinámica. Funcionó, pero no se presta para todo. Aunque sí es una manera muy buena de adquirir capital cultural. Es decir, si se necesita para poder jugar, de alguna manera lo pones en juego, también lo vas adquiriendo jugando. ¿Sí? Alguna vez, una de las primeras sesiones que jugué, armé un arquero y él era egipcio. Estábamos en Egipto. Entonces, pues obviamente me tocó consultar más o menos cómo era el asunto en Egipto, los dioses, porque él era un tipo devoto de una fe. Entonces, bueno, ¿cuál fue por tener en Egipto? ¿Sí? ¿Cómo son las mecánicas? Porque era herrero, pero ¿qué tipo de herrería puede hacer un egipcio de antes de Cristo? ¿Sí? En unos siglo y medio antes de Cristo. Y eso, digamos que va permitiendo adquirir un nivel de conocimiento alto. O sea, si tú quieres ser un personaje y encarnarlo bien y tomar decisiones que tengan sentido, pues te toca entender qué podía ser el personaje en ese contexto. También es cierto que se ponen en juego muchos elementos sociales. ¿Sí? Eh, digamos, en la campaña que yo desarrollé, de alguna manera los diferentes reinos tienen características de gobiernos que conozco un poco por el estudio en ciencias sociales y políticas. ¿Sí? Entonces, hay gobiernos que son dictatoriales, por ahí hay una teocracia muy al estilo del catolicismo de la Edad Media, hay una ciudad que es renacentista, hay una zona que es similar a lo que era el imperio turco-otomano de antes del Renacimiento, hay una zona que es como el Japón del periodo Edo. Todo ese tipo de cosas me permiten a mí tanto, digamos, rolear bien, o sea, recrear bien la escena, el mundo, como ir aprendiendo. O sea, uno, digamos, que se comparte cultura al jugar rol. Ya que estabas mencionando, has mencionado bastantes veces el capital cultural, que eso es bien a lo Bourdieu. Te quería preguntar por el capital simbólico, porque esto generalmente está situado, y lo mencionabas de pronto en una charla que tuvimos anteriormente, lo situabas mucho en el mundo celta, como en la parte de Gran Bretaña, como muy pegado, entre comillas, como a esa mitología, ¿no? Primero te quería preguntar alrededor de por qué se ha situado allá y si conoces algún juego que sea de rol que se haya situado más hacia estas latitudes, hacia lo latinoamericano o hacia lo indígena, qué sé yo. Sí, de hecho, pues, la explicación, digamos, es sencilla. En últimas, tiene que ver con la explicación de la cultura occidental. O sea, ¿por qué el occidental se distribuye en el mundo? Básicamente porque cuando ellos desarrollan la modernidad, es la cultura occidental que por vía de la fuerza de las armas y de la economía europea se expande y se impone sobre todo. ¿Sí? Es decir, bueno o malo, de alguna manera es Europa la que domina la cultura del mundo de los siglos, digamos, anteriores a este. ¿Sí? Eso se ha intentado revertir ahorita, pero pues digamos que eso sería otra discusión, pero por eso, por ese mismo lado viene. Entonces, claro, ¿quién va a recopilar, por ejemplo, toda esta narrativa enorme de las culturas celtas?
pues por ejemplo Tolkien, ¿sí? También se hace un rescate de historias que todos conocemos, porque son historias europeas, ¿sí? Es un poco, por ejemplo, lo que hicieron los hermanos Grimm con sus cosas, hicieron como un compilado de las historias, que eran historias populares de toda esta diáspora que era Alemania en esa época. Pero también, por ejemplo, si nosotros miramos estas historias de terror tan clásicas, gitanos, hombres lobos, vampiros, eso es Rumania. Eso es Rumania. O sea, lo que se hace ahí es coger la tradición popular de Rumania. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Que como se publica en una lengua inglesa, esto es lo que termina llegando a los libros y luego al cine, ¿sí? Y a Claro, la televisión. es una cuestión casi imperial, ¿no? Entonces, Sí, sí, es colonialismo puro, es colonialismo puro. De hecho, el problema, digamos, con Dungeons and Dragons y con estos juegos es que tienen un dejo elitista, ¿sí? Hasta cierto punto. Son un juego muy barato, pues porque básicamente lo que tienes es que tener imaginación y crear una narrativa y ya, ¿sí? Pero al mismo tiempo puede ser un juego muy caro, porque si tú ves los libros, muchas de estas cosas son productos de colección, ¿sí? Las miniaturas que además son muy bacanas y todo eso, pero son costosas. La mayoría de la producción de esto se hace en inglés. De hecho, es una muy buena manera de aprender inglés, porque un chico que se aficiona a esto termina aprendiendo inglés porque quiere mejorar su personaje y hay cosas que solo están en inglés. claro. Ahora con la piratería, pues todo esto se consigue gratis, pero sí viene de allá, ¿sí? O sea, sí es colonialismo en ese sentido, sí tiene elementos elitistas, pues porque no todo el mundo tiene acceso a leer, por ejemplo, algo en inglés. Ahorita hay muchísimas cosas en español, muchísimas, y pues traducir es muy fácil, pero pues digamos que es más de épocas recientes. Sin embargo, sí ha habido campañas sobre cosas más nuestras, ¿sí? Si esa historia, o sea, si no hubiera sido una revolución industrial inglesa y ellos no hubiesen difundido su cultura en el mundo, si no hubiéramos sido nosotros, probablemente no estaríamos hablando del elfo, sino del Moan, y, ¿sí? Como las categorías, estaríamos hablando de esas cosas de la tradición popular latinoamericana en el resto del mundo, porque eso fue lo que pasó. O sea, ellos recogieron sus narraciones y las difundieron. ¿Sí? Sí hay campañas que yo he visto paquetes de campañas, por ejemplo, sobre los aztecas, los mexicanos en algún momento desarrollaron el sistema de reglas, ¿sí? Que dice, bueno, tú tienes tantos puntos de vida, tanta armadura, hay tantos monstruos, ellos desarrollaron su propia campaña sobre los aztecas, de hecho se puede hacer. O sea, yo particularmente pensé en hacer algunas sobre la parte de Mesoamérica, sé que los peruanos también han hecho, aquí se han desarrollado como iniciativas sobre, de alguna manera, como héroes locales o narrativas más locales. Lo bonito es que como es un tema libre, tú Claro. podrías hablar de cualquier cosa que tu cabeza pueda imaginar. ¿Okay? Y en ese orden de ideas, si tú puedes hablar de algo local, de una historia, digamos, nuestra, pues lo puedes hacer, no hay ningún problema. O sea, el sistema de reglas está ahí para que tú lo uses como quieras. Va. Sí, no, es que pensaba también, y es muy interesante lo que dices alrededor, si nos hubieran colonizado los coreanos o los japoneses, muy seguramente la mitología que trabajaríamos y ese imaginario alrededor, digamos, de las leyendas estaría estipulado por ellos. Es una cuestión que tiene todo ese trasfondo antropológico, incluso, es bien particular. Bueno, Age of Empires, ¿es considerado un juego de rol? Bueno, no de los que estamos hablando. Es decir, claro, cuando se desarrollan todos los juegos de rol, o cuando digamos sale Dungeons and Dragons, que es el primero que es sobre los 70, pues obviamente los ordenadores no tenían la capacidad que tienen ahorita. Entonces, pues se empiezan a desarrollar las historias y esas historias van a ser lo que se traslada a los videojuegos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo ahí? Que muchas de estas mecánicas, incluso de las mismas historias, terminan tomándose por los videojuegos. Es decir, los videojuegos van a succionar todo lo que son los juegos de rol para crearse a sí mismos. Tanto la matemática de los videojuegos, o sea, el tema de cuándo golpeas, de cuántos puntos, de los puntos de magia, de si tienes spells, de subir de nivel, subir de niveles es algo directamente en los juegos de rol.
todo eso lo van a tomar los videojuegos directamente de los juegos de rol. Lo que pasa es que luego pues tienen su desarrollo propio. Age es un simulador que tiene que ver con, digamos, la historia medieval, pero también es un juego de estrategia militar, de alguna manera, y de desarrollo. Sí tiene que ver, incluso la cosa es anecdótica, porque realmente Dungeons and Dragons viene un poco como de los juegos, o sea, como juego como tal, viene de los juegos de estrategia militar que utilizaban hace varias décadas, ¿sí? O sea, no sé si han visto, por ejemplo, en este mapa que ponen con las figuritas y que cada figurita es un batallón y que el general lo mueve así, esos juegos en algún momento fueron populares y de ahí viene esa idea que terminó siendo Dungeons and Dragons, solamente que se le quitó como el tema de la estrategia militar solamente, sino que se convirtió en una figurita que representaba un solo personaje en una aventura fantástica. ¿Hay competencias mundiales de juegos de por lo menos Calabozos y Dragones o no tienen como esa incidencia? Sí, pues yo no sé si se estén haciendo mundiales, eh, por lo menos no se están haciendo, digamos, del nivel de otras cosas que han escalado, digamos, por ejemplo, un mundial de LOL es una cosa muy grande, pero sí se hacen eventos. Es decir, esto es parte en general de la Comic Con, de todos estos eventos, por ejemplo, como el SOFA, y obviamente, ¿de qué viven, por ejemplo, las empresas que desarrollan estos sistemas de reglas y demás? De la venta de libros, de la venta de productos, de la venta de miniaturas. Entonces, ellos promocionan pues su mercancía a partir de eventos. Entonces, son eventos donde te hacen, por ejemplo, arenas. Incluso uno lo puede hacer de una manera más local. ¿Sí? Hay negocios que se dedican a todo este tema del ocio y como sofás chiquitos que viven de vender mercancía, pero también de generar espacio para estos juegos. Y ahí obviamente se hacen eventos. Digamos, por ejemplo, no sé, un evento muy simple como arenas, donde tú no haces la historia, sino tu personaje ya creado entra en una arena de duelo contra otros personajes que ha creado otra gente. ¿Sí? Y tiene como un combate, algo así como un combate de gladiadores, por decirlo de alguna manera. Son eventos de múltiples tipos. También hay momentos donde se hacen narraciones colectivas. Es muy común ver ese tipo de espacios. Dentro de tus gustos literarios, William, todo versa, digamos, todo da vueltas alrededor de este universo de, llamémoslo, lo fantástico, o tienes alguna otra adherencia, algún otro gusto por ahí. No, pues digamos que mis gustos particulares en términos de literatura, pues no solamente van por este lado, sino pues en general mi quehacer tiene que ver con comprender la sociedad, entonces también es político, económico. Lo que pasa es que al ser todos los juegos de rol como tan plásticos, puedo poner algo de eso ahí. ¿Sí? Es decir, si ponemos un grupo de jugadores en un contexto donde hay un gobierno opresivo y la idea es derrocarlo, pues de alguna manera eso a ti te lleva a pensar muchos momentos de la historia, incluso muchas teorías sociopolíticas de cómo se hace una revolución, etcétera, etcétera, ¿sí? Digamos que mis gustos son muy variados y es el tema, digamos, que es detrás de todo esto. No es que te guste específicamente un tipo de literatura, un tipo de narrativa. No. Realmente lo bueno de Dungeons and Dragons es que permite meter de todo. ¿Sí? Y de alguna manera romper los límites de la realidad al construir narrativas muy libres. ¿Sí? Yo, por ejemplo, de las mejores campañas que he jugado tienen que ver con mundos futuristas, pues que digamos que son otro tipo. Hola, William. Sí, William, creo que hemos perdido un poco la señal, creo que ya en cualquier momento podrá llegar a conectarse. Mientras vuelve nuestro invitado, bueno, quería comentarles algo y era una pregunta también que le quería hacer a William directamente. Y es que el otro día yo estaba viendo un documental muy particular, muy interesante que está en Netflix, que realmente son varios capítulos
y es la Segunda Guerra Mundial a todo color, ¿no? Entonces unos restauradores agarraron todas las imágenes que habían de la Segunda Guerra Mundial y restauraron eso, entonces se ve a color. Y me llamó algo la atención muy particular, y es que cuando los aliados llegan al desembarco en Normandía, Normandía es una costa al norte de Francia, engañan al ejército alemán, engañan al ejército nazi. ¿De qué manera? ¿No? Como que arrojan por unos aviones, arrojan unos muñecos que los alemanes toman como si fuera una invasión de paracaidistas, arrojan miles, miles, miles. Entonces, cuando ellos ven eso, comienzan a dispararles y ellos terminan cayendo, y cuando los alemanes se dan cuenta, pues son muñecos, ¿no? Entonces ya pasan unas horas y vuelven otra vez a arrojar, pero ya los alemanes están completamente descreídos, no creen que eso sea verdad, entonces hacen una retirada, pero estos sí eran soldados aliados de verdad y caen y comienzan, digamos, a invadir todo el tema de la Francia que estaba ocupada por los nazis, ¿no? Acá Sebastián David nos pregunta un poco si pudiera generar una historia, me gustaría utilizar el método de partida de rol de Pokémon. Vamos a preguntarle a William cuando regrese alrededor del mundo, del universo también de Pokémon. Esto del engaño me parece algo muy particular también, porque dentro del mundo literario y dentro del universo literario, recuerdo lo de la Segunda Guerra Mundial, porque es algo que le permite a uno darse cuenta. ¿Volviste, William? Sí, sí, no, qué pena. Nuestra nueva normalidad implica cortes virtuales de internet. No te preocupes, estaba ahí como en una suerte de monólogo contándole a las personas que nos están mirando algo que me pareció muy particular. Y es que estaba viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, y no sé si sabías que en el desembarco de Normandía, pues los aliados quieren entrar como a Francia, tanto por el mar como por el aire. Y en el ataque aéreo que ellos hacen, hay un proceso de engaño, ¿no? Y es un proceso de estrategia que tiene mucho que ver también como con las cuestiones de estrategias militares que tú nos hablabas recién. Entonces ellos mandan un montón de bombarderos y los bombarderos comienzan a votar como paracaidistas. Y los alemanes dicen como, ah, ya los tenemos acá, y comienzan a darles bala y a tirarles de todo, no sé qué, pero cuando se acercan a recoger como los miles de cuerpos que supuestamente tenían que recoger, se dan cuenta que eran muñecos. Y después los aliados vuelven a mandar otros bombarderos y ahora sí mandan de verdad paracaidistas, y ya los alemanes dicen como no, esto nos están tomando por idiotas, y hacen la retirada, y esos sí eran de verdad. Te quería preguntar por el rol del engaño dentro de los juegos de rol, como ya que son juegos estratégicos, ¿no? Y dentro de la construcción de una sociedad, pues eso es sumamente importante. Cuando construimos un personaje, yo como personaje, como el profesor, yo como presidente de la República, yo como médico en toda esta crisis del COVID, pues lo que hago es generar un personaje, y eso tiene mucho de mentira y mucho de engaño. Háblanos alrededor de eso, por favor. Bueno, pues lo que pasa es que también depende mucho de lo que tú quieras hacer, ¿sí? Es decir, en el juego de rol hay unas decisiones que tú debes tomar, y es qué tipo de personaje quieres protagonizar. Entonces, tú puedes ser un timador, ¿sí? Es decir, a diferencia, ¿cuál es la diferencia con los videojuegos? Los videojuegos tienen una interfaz gráfica que cada vez es más potente y más interesante, pero sí están atados a la lógica de su programación, ¿sí? Entonces, si se programó que en Skyrim o en The Witcher vas a ser X, vas a ser el héroe, pues eres el héroe, ¿sí? En cambio, en los juegos de rol, pues puedes hacer lo que quieras. Pues, si tú quieres, si tú decides que en algún momento, por cómo es tu personaje es un ladrón, ¿sí? Es un timador, y vas a asesinar a tu propio grupo de jugadores y a robarlos, lo puedes hacer perfectamente. Y de alguna manera, la idea es que hay una lógica en el mundo. Entonces, a ti sí te toca ponerte como en los zapatos del personaje. Entonces, si tú eres un mago malvado, pues obviamente tú no vas a tener piedad ni consideraciones ni nada, pero tampoco lo puedes andar pregonando. Porque, pues, hombre, si tú dices, no sé, yo utilizo niños para experimentar, pues tampoco es que le vas a caer muy bien a la gente y lo primero que van a hacer es atacarte.
Total. Entonces, si es todo esto de tener la lógica. Obviamente hay un rango muy grande de cosas. Tú puedes ser en la vida real una persona muy recatada, muy tímida y demás, y querer tener un personaje que sea mujeriego, libertino, ladrón, y lo puedes hacer perfectamente. Ese sería tu personaje. ¿Qué sería muy raro? Pues que escogieras un paladín para hacer eso, porque se supone que un paladín es un guerrero del bien. ¿Sí? Cada personaje como tiene su lógica, cada raza tiene su lógica, que también es muy flexible, pero sí, es todo el juego de interpretar lo que quieras interpretar. De pronto por eso también es tan atractivo el tema de los juegos de rol, y es que tú puedes básicamente hacer y ser lo que quieras. Y ahora, cuando tú planteas lo de estrategia militar, pues también esas son decisiones que tú tomas en un juego de rol. O sea, hay campañas que incluso ni siquiera se tratan solamente de tu propio poder como jugador, sino de tu capacidad, por ejemplo, de hacer una estrategia militar o de ser diplomático y convencer a alguien de que te ayude. Ahí Entonces tú va. tienes, no sé, ahorita en la campaña teníamos centauros agarrados con orcos, pero necesitas que los dos se alíen para vencer un grupo más poderoso y más maligno. ¿Cómo, qué les vas a decir para convencerlos? La ¿Cómo vas a, persuasión, persuasión sí, absoluta. ¿y cómo vas a actuar para poner los intereses de dos razas que han estado enemistadas por siglos alineados? ¿Cómo vas a hacer para satisfacer los criterios de los dos, para entrar a convencerlos? Eso depende mucho del jugador. También hay cosas que salvar, es decir, tú te puedes poner la habilidad de ser persuasivo, entonces eso te bonifica esas acciones. Pero en última las decisiones son tuyas y decisiones estratégicas. Es decir, lo que tú me decías, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, esa no fue la única táctica que... De hecho, para llegar al desembarco de Normandía hicieron un montón de cosas. Hicieron un campamento ficticio porque iban a mandarse supuestamente el mejor. Esa era la peor parte para entrar. La mejor era como por Escandinavia, entonces hicieron un campamento ficticio para hacer creer que se iban a meter por allá. Quemaron a su mejor topo, o sea, el espía de oro para que les dijera que era por Escandinavia y quitaron las tropas fuertes, digamos, de esa zona de Normandía y un montón de cosas que son decisiones tácticas. Pero si tú estás en una campaña medieval, tus decisiones pueden estar basadas, por ejemplo, en estrategias como la que tenía Alejandro Magno, del yunque y el martillo en una batalla medieval. ¿Sí? Porque si tú mandas una carga de caballería contra un escuadrón de lanceros, la estás suicidando. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues dependen mucho de la campaña. A veces ni siquiera decides por el personaje, sino te conviertes en el líder de un ejército y tienes que definir dónde pones las tropas. Y esas decisiones, pues, tienen que ver con todo ese tipo de cosas. También hay muchos temas de geopolítica que puedes entrar a manejar ahí. Es decir, hay momentos donde te toca entrar a elegir si te alías con el bando, digamos, donde está el líder malvado, digamos, medio dictatorial, pero fuerte, o te vas a intentar alinear con digamos, el bando, el reino más pequeño, dirigido por un tipo bondadoso, etcétera, etcétera, pero militarmente débil. ¿Sí? Y incluso hay muchos como temas morales que se ponen ahí de, bueno, ¿qué deberías hacer tú? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor elección en un contexto de ese tipo? No, y sobre todo cuando, digamos, tienes que buscar la manera o la fórmula exacta para poder, con lo que tú dices, generar una amistad entre dos poblaciones que han tenido una enemistad durante siglos, o en su defecto, entrar a buscar una enemistad en un par de culturas o sociedades que han tenido una muy buena relación ante siglos. Esto es puro pensamiento estratégico, ¿no? Y pura lógica discursiva también de alguna manera, o no puede ser así. No, sí, sí, es que también hay una cosa que hay que tener en cuenta, que este es un juego y tiene un sistema de reglas, pero tiene mucha flexibilidad. Entonces también depende mucho del máster y del grupo mismo con el que juegas. ¿Sí? Yo, digamos, y la gente con la que juego tiende a ser muy flexible. Hay otras personas que son mucho más pegadas como al libro. También porque hay campañas que vienen escritas en libros. Es decir, hace poco compramos un set de Ricky Morty. ¿Sí? Entonces viene la campaña con el mapa y tú pasas primero por acá y luego hay una habitación con eso y luego y en esta habitación hay una trampa y en esta habitación hay tal cosa. Entonces digamos que esa campaña como que viene como escrita, ya diseñada, te lleva. ¿Sí? Te lleva y ahí las elecciones no son tan amplias.
pero cuando uno juega, digamos, una campaña que tú sacas de tu mente, desde pronto la elección se ve más amplia, ¿sí? Pues ya es cuestión de gustos y de posibilidades. Ok, por ahí vi un comentario de alguien que mencionaba Pokémon. ¿En dónde situarías tú Pokémon? Bueno, no sé si habrá un juego de rol de Pokémon como tal. Eh, Podría verlo, no sé. No lo he visto, pero podría verlo. El tema del juego de rol, es decir, es que hay una diferencia, por ejemplo, entre los videojuegos y los juegos de rol de los que estamos hablando. O sea, es que el juego de rol del que estamos hablando tiene la diferencia puntual de que es una narrativa construida colectivamente. ¿Sí? Los videojuegos lo que tienen es que están prediseñados por un código, digamos, que es el que permite la interacción. Entonces, Pokémon como videojuego, pues es un videojuego que tiene elementos de RPG, porque tiene elementos de rol, de decisión, pero en últimas sí está como limitado a pues la programación del juego mismo. ¿Sí? Entonces, tú consigues estos Pokémon, tienes este poder, no otro, ¿sí? Eso está prediseñado. En cambio, en Dungeons and Dragons, tú podrías hacer muchas cosas. Es decir, tú podrías poner al maestro Pokémon a buscar esposa, no a buscar Pokémon. ¿Sí? Sí, es tu decisión. Es decir, ahorita, por ejemplo, en la campaña que estaba dirigiendo, tenemos un personaje, una jugadora que acaba de tener gemelos o mellizos. ¿Sí? Bueno, no puedo decir cómo llegamos hasta ese punto exacto, pero Bueno, ya es sería, reserva su manera. a ver, pero sería una narración interesante también. Ya que mencionas esto, tú dices bueno, que llevas varios años en una campaña con amigos ahí en Mosquera, ¿verdad? ¿Cuál es el rol que tú has construido? ¿Cuál es ese personaje que tú has construido? Cuéntanos un poco alrededor de ese proceso de construcción de años, además. No, yo soy el máster. Ah, Entonces, ok. Estás desde la dirigiendo. historia, sí, yo estoy dirigiendo. Obviamente en la historia he construido un montón de personajes, ¿sí? Y la narrativa, digamos, va capítulo a capítulo, tanto de los antagonistas como de los aliados de ellos. ¿Sí? De pronto la parte más importante en la que ellos han estado es un reino pues, que es como una especie de, de, zona renacentista que se llama Cada, que es una ciudad como de académicos. ¿Sí? Ujú. Lo que pasa es que, bueno, ahí sí me tocaría entrar a revelarles un montón de secretos que se van descubriendo con el tiempo de la campaña. ¿Sí? El más básico de todos es que, pues digamos que la magia está prohibida en esa zona porque hay un tabú, porque dicen que la magia fue la que causó la plaga. Bueno, hay muchas historias de cómo se causó eso. Entonces, la magia está prohibida oficialmente. Y ellos siempre dicen que son es académicos. Y tú vas a ver, y obviamente yo sí a hacer las facultades y toda esa estructura de poder en cosas académicas. Entonces hay estudios de física, biología, pero ahora ellos son magos, ¿sí? Y eso lo van descubriendo mucho después en la campaña, cuando pues los ven en combate y se dan cuenta que hay más debajo, y debajo de eso hay muchos más secretos y muchas más cosas, tanto en ellos como en los enemigos, porque la idea es ir descubriendo como ese misterio. Eh, Claro, yo tuve que diseñar todo eso. Ahora, lo otro es que uno termina basando incluso estas narrativas, como todo en la narración, es decir, cuando tú construyes una historia en este momento de las cosas, realmente no partes de cero. ¿Sí? Es muy difícil crear una historia 100% original. De hecho, hay historias que vienen como collage. Yo baso la personalidad de un personaje en algún amigo que conocí y digo, sería chévere darle la personalidad de este personaje no jugador, o sea, de este personaje del mundo como tal, de X amigo. O de una narrativa que me gustó. Por ejemplo, te lo pongo de alguna manera. Uno de los enemigos de ellos, que es casi que un ejército de muertos vivientes, eh, esos muertos vivientes se van dando cuenta con el tiempo, pero la verdad es que son como campeones de toda la historia. ¿Sí? Está basado en el libro del Espartaco, Ah, ¿sí? mira. Que además Ya. es un libro que me gusta mucho.
sea, Esta realmente tú, historia del revolucionario que liberó a los esclavos. ahí va. O sea, realmente tú puedes, puedes también funcionar como una persona que está escribiendo todo lo que está sucediendo durante 4, 5, 10 años y después tienes para publicar una novela directamente, ¿no? Porque tiene toda la estructura también narrativa y, digamos, la construcción de los personajes es tan autónoma y tan independiente que lo que se acerca es directamente a la verosimilitud. Entonces, con eso te quería preguntar, ¿para cuándo vas a escribir un libro sobre alguna de las historias que has vivido, primero? Y segundo, si algo que me llama la atención y es que puede haber gente que esté tan metida en el juego que después le cueste volver a la realidad. Bueno, Libro y realidad. sí, no, lo que pasa es que, a ver, el tema de construir la narrativa, de alguna manera lo estamos construyendo entre todos, porque se afecta por quien esté jugando, ¿sí? Es decir, hay un personaje que lleva mucho jugando y que, digamos, tiene un papel muy protagónico, que es un druida, algo así como un sacerdote de la naturaleza. Entonces, la campaña ha girado mucho hacia eso, pues porque realmente no es mi historia, yo defino el mundo, pero los protagonistas son ellos, o sea, es su aventura, es su búsqueda, su pelea. Entonces, pues, obviamente él tiene como objetivo reivindicar todo este tema de los druidas, rearmarlos porque están destruidos, ¿sí? Reconciliar la humanidad con la naturaleza, que es un poco difícil. Entonces, sí, eventualmente podría escribirse algo, pero pues eso habrá que verlo. De alguna manera u otra también hay que terminar la campaña y mirar qué tan interesante quedó la historia y qué Claro, tan tú viable puedes. es convertir eso en una narrativa lineal, ¿sí? Ah, ok, Porque claro. es otra cosa. Y lo de la realidad, creo que de alguna manera esto se convierte como todo, o sea, hay gente que, digamos, no sabe manejarse en las cosas. Eso es raro, es decir, alguien, por ejemplo, que confunda un videojuego con la realidad, podría pasarle lo mismo con los juegos de rol, pero realmente ese tipo de cosas esconderían problemas psicológicos de base. Lo que sí es cierto es que se convierte en un referente de la realidad misma, ¿sí? Es decir, claro, como nosotros llevamos tanto tiempo jugando esto, digamos, cada año, o las cosas que pasan, o, digamos, las cosas chistosas que han pasado en la campaña, se convierten en un referente de las charlas, ¿sí? De nuestras anécdotas, y de los chistes que hacemos, de los memes que se sacan, ¿sí? Tienen que ver con la campaña porque, pues, digamos, es como un mundo común que todos conocemos. Entonces, X personaje, por ejemplo, es un personaje supremamente libertino, entonces eso se convierte en un motivo de burla en charlas ajenas a eso, ¿sí? O terminamos viéndolo en cosas. Entonces, uno ve una película y dice, uy, eso fue lo que pasó en la campaña, ¿sí? Ahí O ve va. una situación similar a la de la campaña y dice, o sea, se acuerda y charla eso pues con gente que tiene el mismo referente. Pero yo creo que eso pasa con todo cuando uno tiene como un grupo de amigos y con un tema en común. Eso creo que es como una función básica de la socialización. De la vida. Bueno, William, ¿hay algo que quieras añadir que hayamos pasado por alto que te parezca muy importante en todo este tema? Eh, Algo en lo que quieras hacer énfasis. La verdad a mí me ha parecido Bueno, muy particular porque lo que yo te comentaba, ¿no? Como que si en algún momento yo tuve algún acercamiento fue con Final Fantasy, pero no era una cuestión, digamos, como tú dices, de socialización directa, que lo particular es que tú estás mirando a los ojos al personaje, sino que era una cuestión con PlayStation, ¿viste? Entonces, como que iba por otro lado, ¿no? Pero ahora con todo este universo que tú no estás acá abierto, que ha florecido, como que dan ganas es como de que pase esta pandemia horrible y que vayas a Mosquera y comencemos a jugar, ¿no? bueno, digamos que hay una cosa básica que entender y es, estábamos hablando de literatura y juegos de rol, pero yo partiría de entender que no hay diferencia, ¿sí? Es decir, la literatura básicamente lo que nos cuenta son narraciones sobre mundos, mundos que no existen o mundos que existen, críticas sociales, son narraciones que queremos poner en escena de alguna manera.
y además que nos nutre. Digamos que el juego de rol es lo mismo. Es literatura, solo que cambia un poco la presentación. Y yo creo que para bien en algún sentido es que es una literatura co-creada. ¿Sí? Es decir, en grupo vamos creando la historia. Y eso hace que sea, digamos, más sorpresivo, más interesante. También permite crear socialización y de alguna manera sí hay una diferencia muy grande entre los videojuegos y el rol, y sí la quiero recalcar, y es que el rol te permite crear lo que quieras, o sea, lo que tengas en tu mente lo puedes poner. Y es muy emocionante para muchas personas, sobre todo, diseñar su personaje. ¿Sí? O sea, no es lo mismo diseñar el mago en un juego de rol digamos, de play, porque tiene unas habilidades y tiene esas, puntos. Esté programado para tener. En cambio, aquí tú puedes crear lo que quieras. ¿Sí? Es un vengador, es el hijo mayor, está obsesionado con tener esposa, es el personaje que es torpe y se accidenta con todo, lo que tú quieras es posible. Y creo que eso es lo que hay que rescatar del juego de rol, que te libera mucho la mente para imaginar cosas, pero también para poner cosas del mundo que estamos viviendo en esa escena, ¿sí? Porque también es una lógica que tú llevas al juego. Me parece que es una buena opción para esas personas, digamos, como que alguna vez han querido escribir algo, por ejemplo. Entonces pueden convertir esa iniciativa en un personaje y mirar qué tal. Ahí se van desarrollando cosas. Sirve mucho, como es, yo lo creé, o sea, yo cuando empecé a dirigir rol en la biblioteca de Mosquera fue para una estrategia de lectura, porque uno termina leyendo. O sea, si tú quieres armar un personaje bien, pues tienes que Total. empaparte del contexto que tiene el personaje. ¿Sí? Y si quieres armarlo muy fuerte, pues tienes que leerlo, las cosas de Dungeons and Dragons o de juego de rol que sea, que te permite dar las características del juego, o sea, las Hay que, habilidades, los poderes y tal, para que hay sea que fuerte. concertarle una historia y que esa historia tenga una relación psicológica con lo que el personaje es y con lo que hace. O sea, es toda una investigación de fondo. Sí, y se va desarrollando, porque también se interactúa. ¿Sí? Es decir, una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que termina pasando porque pues, no eres el único personaje ahí. Y nada, incluso a uno como máster le terminan sorprendiendo muchas cosas que termina haciendo y uno dice, no me la esperaba, ¿sí? Pero igual hay que responder a eso. Entonces, es como una narrativa muy interesante, es bello, te permite incluso generar críticas casi que sociales, aprender mucho de historia, aprender mucho de muchas cosas, porque pues, realmente, como puede ser tan libre, puede tocar todos los temas que tú quieras. Lo otro es que es sencillo jugarlo. Realmente hay que tener a alguien que quiera narrar y mirar un sistema de reglas básicas. Hay cientos. En internet se puede jugar. Ahorita que estamos en época de pandemia, hay muchísimas páginas de rol que tú básicamente entras a una mesa y alguien te dirige y ya te pones ahí en el mundo y si te gusta, pues te quedas y desarrollas y la pasas bien. De pronto nosotros, por ejemplo, en la Semana de la Juventud podemos narrar algo con un par de amigos, por si les interesa. Eh, pero en general esto es abierto, es decir, es que el tema es ese, no necesitas sino querer, ¿sí? O sea, que te gusten las narraciones y demás. Es más, o sea, lo más básico es tener dados, ¿sí? Pero hay sistemas de juego que son con dados de 6 caras, que son los más comunes, y realmente los dados, tú puedes poner una aplicación en el computador que te genera cualquier tipo de dado de probabilidad. ¿Sí? Entonces no hay requerimiento real. Eh, Simplemente pues tienes es que localizar el grupo con el cual vas a jugar, que es lo que te digo, en internet hay miles de espacios. Eh, y, y meterte en el cuento y crear tu personaje. O sea, ya eventualmente si quieres dirigir, pues ya es como una versión más amplia porque tienes que crear muchos personajes. Pero es eso, es un juego muy sencillo y que permite eh, explorar muchas cosas. Ok, bueno, William, agradecemos el tiempo, agradecemos la disposición, el espacio que nos has brindado esta tarde y bueno, muy contentos con todo lo que nos has contado y lo que nos has enseñado. Por supuesto que sobra decirte que la invitación para que sigas participando de la Dirección de Juventudes o tanto también de la Escuela de Literatura sobra.
perteneces de muchas formas a nosotros y bueno, nada, agradecerte, mandarte un saludo muy especial. No, pues mil gracias Giovanni y mil gracias pues a toda la gente, tanto de la escuela como de la dirección. Pues digamos que ya tengo una historia larga con la dirección de juventud y los diferentes grupos. Y también es una historia con mucho cariño. Entonces, digamos que he participado en varios espacios de la dirección. De otras maneras, ¿no? Con otras agendas, digamos, más de corte social, político, y cosas de esas, pues, como analista social y activista que soy. Pero no había participado como con esta rol, esta máscara de jugador. Con este De personaje. Sí, es otro rol. Entonces, pues, va, es divertido y pues siempre con mucho cariño. Ahí está. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos vieron y nos veremos el próximo viernes con algo muy interesante. Tenemos un invitado muy especial de fuera de Colombia que nos va a hablar sobre fotografía. Así que los invitamos próximo viernes 4 de la tarde, territorio urbano de la Dirección de Juventudes y la Escuela de Literatura del municipio de Mosquera. William, buena tarde y buen fin de semana Y bueno, largo. Hasta luego. Chao, chao. vale, gracias. Chao.